Amigos, ya tuve la oportunidad de ver la que era una de las películas más esperadas de este 2025 y era el regreso de Guillermo del Toro al cine, pero con un proyecto muy personal para él. Los que sean fanáticos de Guillermo del Toro o alguna vez hayan ido a alguna conferencia o hayan ido a lo que fue el museo de En Casa con Mis Monstruos, sabrán la importancia que tiene el personaje del monstruo de Frankenstein para Guillermo del Toro. Y es del hecho de que Frankenstein inspiró muchísimo a del Toro a todo lo que ha hecho a través de su buena carrera en el cine, porque para él los monstruos sabemos de que son algo muy importante, pero para él el que simboliza todo definitivamente es el monstruo Frankenstein. Y era algo lógico que él en algún punto iba a querer hacer algún tipo de adaptación. Obviamente alejándose de lo que fue la historia de Boris Karloff, sino más bien centrándose en lo de la historia escrita por Mary Shelley, la historia original, obviamente con algunos cambios haciéndolo su propia versión. Pero eso sí, la película está disponible en cines únicamente en cines selectos, no por las grandes cadenas como Cinépolis o Cinemex, sino en los cines independientes. Porque después del problema que tuvo con lo de la película de Pinocho, ya del Toro no volvió a confiar en las grandes cadenas de cine. En esta película que protagonizada por Oscar Isaac, donde vemos de que él interpreta al famoso Dr. Victor Frankenstein. Tenemos a Jacob Elordi, que él interpreta al monstruo. Tenemos a Mia Goth, que ella interpreta a Elizabeth. Y tenemos a Christopher Waltz, donde él interpreta a Herr Harlan. Definitivamente para los que hayan leído el libro van a inmediatamente a ubicar la mayoría de las cosas, simplemente el hecho de cómo comienza, del cómo la historia va transcurriendo, y la película Guillermo del Toro nos la contó desde dos puntos de vista. Primero, estamos viendo el punto de vista de Victor Frankenstein, donde exploramos su niñez, el cómo fue creciendo teniendo un padre muy abusivo, de lo que significó para él el querer experimentar con la muerte y de poder tratar de regresar a alguien a la vida. Y pues bueno, en todo el proceso de conociendo a Herr Harlan, de cómo su hermano William lo ayudó para poder financiar este proyecto en el que él iba a tratar de crear a una criatura en base con diferentes cuerpos. Entre todo esto, pues vemos de cómo termina conociendo al personaje de Elizabeth, del cómo se termina enamorando de ella, a diferencia de otras historias de que ya no lo conocían, donde Elizabeth se iba a casar con él, y pues bueno, toda esa historia. Pero el punto de vista del personaje de Victor Frankenstein termina en el momento en el que él entiende que la criatura es un peligro. Y ya después nos pasamos con la versión del personaje del monstruo, del cómo aprendió a hablar, de cómo aprendió a apreciar la naturaleza, del que tuvo que lidiar con el dolor de la pérdida, el afrontar fríos, el darse cuenta de que él quería formar parte de algo, parte de una familia, y al mismo tiempo donde vemos al monstruo que está lidiando con el hecho de lo que es la inmortalidad de una vida que él nunca deseó. La película es toda una ópera de poemas o toda una historia de el bien contra el mal, la creación, la destrucción. O sea, esta película tiene todas esas semejanzas. Las actuaciones de todos están increíbles. Oscar Isaac en el personaje de Victor Frankenstein, el mostrándote esta parte de verdad de alguien que quería hacer un gran descubrimiento en la ciencia, hasta el momento en el que termina esa parte malvada de él. Jacob Elordi interpretando al monstruo, increíble. Definitivamente creo que acertaron, porque estamos hablando de que Jacob Elordi es alguien de casi 2 metros, así que sí le está dando esta apariencia gigantesca, esta imagen monstruosa a esta criatura. Christopher Waltz, a pesar de que pues su papel en ciertas partes pues en realidad no es como que haya hecho la gran cosa, pero al final Christopher Waltz es un actor con experiencia, doble ganador del Oscar. Y aparte de todo esto, tener a Mia Goth, la nueva Scream Queen de estas épocas, en el papel de Elizabeth se me hizo muy bien, y aparte porque vemos de que cómo ella termina siendo esa parte en la que ella puede apreciar la belleza en algo monstruoso, que en este caso obviamente es el monstruo. Para los que hayan visto la película, definitivamente se nota el amor que Guillermo del Toro le puso a esto, la similitud a los libros, obviamente dándose sus libertades creativas para hacer ciertas cosas, por lo mismo por lo que él quería tener su propia versión, no hacer una versión exactamente como va el libro. ¿Por qué? Porque pues al final cada quien le quiere poner su esencia, como lo que vimos en películas con los Juegos del Hambre, Harry Potter. Al final cada quien tiene su esencia, simplemente vas agarrando como que algunas ideas, pero quieres tener tu propia versión, y es lo que Del Toro nos entregó aquí. Desde el momento en el que empieza hasta que termina, tiene el sello de Del Toro, la fotografía, la iluminación, los colores, los vestuarios. O sea, definitivamente te dan algo épico con este personaje que desde que se estrenó la obra de Mary Shelley hasta su primera película en 1930 con Boris Karloff, Frankenstein ha sido un ícono de la cultura pop y el monstruo favorito de nuestro querido Guillermo del Toro. La película se encuentra disponible en cines selectos.